Podcast, estudio crítico sobre la alfabetización en el Paraguay. Ricardo Martín Almada, 1985. Voz en off, Miguel Yegros. Relator, Miguel Yegros. 2025. Episodio 2. Capítulo 1.1. Sean todos bienvenidos. 1.1. Objetivos educativos del gobierno en relación a los cursos de alfabetización. A fin de conocer la línea general del gobierno en cuanto a la alfabetización, incluimos los objetivos generales que se espera de los alumnos al final de los cursos de alfabetización. Dichos objetivos son lograr que el individuo a. Sienta respeto y veneración por los valores nacionales a través de los más puros sentimientos de paraguayidad. B. Aproveche la educación para el ejercicio consciente de la ciudadanía y la democracia, a fin de que sea socialmente útil. C. Pueda apreciar lo que es propio de la cultura paraguaya. D. Sienta la necesidad de una educación continua y permanente. E. Desarrollar las actitudes, los hábitos y los conocimientos indispensables para conservar la salud y prevenir las enfermedades, y por tanto, organice la salud individual y colectiva. F. Mejore su capacidad y consumo aprovechando los recursos naturales mediante la racional aplicación de la técnica moderna. G. Desarrollar actitudes favorables para el mejoramiento de los sentimientos hogareños y comunales. H. Se alfabetice y logre mínimos conocimientos culturales que le faciliten el satisfacer sus necesidades individuales y sociales. En los objetivos presentados se puede apreciar que el gobierno trata de sustituir los valores reales por de valores ideales o dominantes. Se explota al máximo el sentimiento nacional por la patria de una manera vacía, con el objetivo de sofocar la conciencia de la clase explotada y de esta manera desviar la atención de este sector que lucha por su independencia económica y social. Si realmente el gobierno hubiera deseado que los alfabetizados sientan respeto por los valores nacionales, hubiera incluido en el manual de alfabetización las figuras de nuestro pasado histórico, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López, quienes en el siglo XIX han luchado por la soberanía del país, por el bienestar de todo el Paraguay, basado en una economía independiente y sin explotación, donde el trabajo se realiza de una manera colectiva. Un país que no conocía la pobreza y el analfabetismo, pero dicha experiencia fue destruida por intermedio de Inglaterra, quien ha llevado a 3 países hermanos, Argentina, Brasil y Uruguay, a luchar contra el Paraguay, 1865-1870. El manual de alfabetización lo que menos ha hecho es fomentar la cultura paraguaya. En relación al punto D, podemos decir que por más que el individuo tenga deseo de recibir dicha educación, no lo podrá hacer, pues hasta el momento no existe ningún programa de este tipo en el Paraguay. En relación al punto E, es difícil de conservar la salud
en la situación económica que vive el pueblo con ingresos de $100 anuales, lo cual repercute en la salud de dichas personas. El 70% de la población sufre anemia y el 96% de los hogares en la zona rural no disponen de centro de salud que les pueda brindar servicios. El punto F se dirige más bien al sector rural. El campesino paraguayo no puede vivir con dignidad con su pequeña producción, resultado de una estructura económica y social deformada, basada en la propiedad privada y que favorece a las transnacionales, que poseen millones de hectáreas, mientras que más de 300.000 campesinos poseen menos de 3 hectáreas. Otro elemento que influye en contra de los intereses de los campesinos son el establecimiento de las agroindustriales extranjeras al servicio de los monopolios, con el cual el campesino no puede competir, pues se ve obligado a bajar los precios de sus productos. No se puede hablar de aumentar la producción mientras que no se realice una verdadera reforma agraria que permita obtener tierras y títulos, asistencia técnica y créditos, que sean los campesinos que fijen los precios y no los monopolios. Además, dicha reforma debe llevar la desaparición de los intermediarios. Aunque en los objetivos se haya determinado aumentar la producción, debemos decir que la alfabetización en el Paraguay no tiene la finalidad económica y para un país donde menos de 1/3 de la población trabaja y 2/3 es dependiente, necesita elevar el nivel de producción que es muy bajo. Pero el gobierno, a través de la alfabetización, no hace más que limitar la participación de los individuos en la vida económica sin crear niveles de calificación en el proceso de producción. Por lo tanto, la finalidad es más bien política, para mantener el status quo y la hegemonía de la clase dominante. ¿Qué mejor que ese sistema de alfabetización? No podemos hablar de alfabetización en la zona rural si no se ha resuelto el problema de la tierra, porque no olvidemos que una verdadera alfabetización debe llevar una participación justa en los ingresos, en los beneficios sociales y culturales. En la zona urbana, la alfabetización dirigida a los obreros debe permitir también el mejor beneficio de tales derechos. La alfabetización llevada a cabo por el gobierno tiene 2 finalidades. 1. La integración nacional. 2. La integración social. En relación al primero, uno de los objetivos que se logra a través del Manual de la Integración Nacional, donde se alfabetiza a toda la población en el idioma de la clase dominante para un país como Paraguay, donde en los hogares rurales el 74% de la población habla solamente el guaraní. Se requiere sacrificar un idioma que es hablado por la mayoría, suplantándolo por el español, que a fin de extenderlo a todo el país. De ahí el fracaso de todo programa de alfabetización en el sector rural. Para el gobierno paraguayo, el fortalecimiento y la difusión de la lengua guaraní es concebido como una forma de mantener la fragilidad de la estructura política, convirtiéndose en el fondo en una alternativa que atenta contra los intereses de las minorías.
Una de las formas de darle coherencia y unidad al proyecto político capitalista es mediante la unidad lingüística. Para el sistema capitalista es imprescindible la coherencia interna, tanto de sus diferentes estructuras como de los intereses de sus habitantes. Esta coherencia la asegura al sistema que cualquier nivel de conflicto podrá ser absorbido, manejado o controlado por el sistema. El origen de la unidad estructural radica en que todas las actividades y recursos se orientan en función a los objetivos del sistema capitalista. En ese sentido, cuando dentro de la misma estructura o paradigmas es debilitador, ya que no se estará reconociendo en el propio sistema capitalista el modelo normal o deseable. De ahí el deseo de realizar un proyecto político unitario, y esto explica la utilización del español en los cursos de alfabetización dirigido a los campesinos monolingües guaraníes. 2. Con la integración social, el gobierno espera que los alfabetizados puedan obedecer a las autoridades con sumisión, callarse ante las injusticias, etc. Además, la integración social debe crear en los individuos el deseo de consumir. En ese aspecto, la televisión y los diferentes periódicos que han participado han ayudado en ese sentido, es decir, lograr el consumo y el cambio de actitud hacia el trabajo en razón de no haber cambios en la estructura económica que permita un cambio en los medios y en la relación de producción. Como el gobierno paraguayo se opone a este tipo de cambios estructurales, lo que hace es ayudar a algunos campesinos en la producción de soja, maíz, etc., a fin de que se defienda como se pueda. Además, el gobierno, con ese estilo de alfabetización, trata de apaciguar las tensiones sociales. El tipo de desarrollo económico que posee el Paraguay hace que los analfabetos sean funcionales, o sea, necesarios a la dictadura. El gobierno sabe muy bien que los campesinos que poseen poca extensión de tierra y una economía de subsistencia no necesitan saber leer ni escribir para dedicarse al cultivo de soja, algodón, etc. El beneficio de las nuevas técnicas, abonos, fertilizantes, será para los campesinos medios y ricos que poseen un cierto conocimiento de la lectura y escritura. Si realmente el gobierno hubiera tenido la intención de alfabetizar a las poblaciones rurales, lo hubiera hecho adoptando los contenidos, métodos y lo fundamental, el idioma guaraní, a la realidad de dichas comunidades. En cambio, se ha alfabetizado en un idioma extraño al campesinado, con un texto alienante. Nos referimos al manual de alfabetización denominado guaraní, que no permite la toma de conciencia por parte del campesinado. Veamos ahora la alfabetización en la zona urbana. Tomemos las fábricas y algunos sectores de servicios públicos como ANDE, ESAP y otros sectores de construcción, las fábricas de tejidos, telares y las que se ocupan de la transformación de los productos agrícolas como maíz, soja y los que trabajan en construcción. Se les exige un conocimiento elemental de lectura y escritura que se condiciona a los intereses de la clase de las empresas. Un nivel más aceptable encontramos
en los contramaestres y de las personas que se ocupan del cuidado de las máquinas. Para los patrones de tales fábricas, un cierto tipo de analfabetismo es necesario, pues les permite una mejor explotación del obrero y mantienen un sueldo de miseria. Tales individuos ven con temor la alfabetización completa por la posibilidad de que éstos tomen conciencia de su situación de explotados y se organicen en sindicatos a fin de pedir aumento de salarios. Las fábricas con capital extranjero, como Cemento Vallemí, frigoríficos, etc., la alfabetización es necesaria y se exige para los puestos de tales establecimientos tener 6 años de escuela primaria, en otros como Copaco y fábricas militares se exige conocimientos más especializados e incluso se organizan cursos de alfabetización al interior de dichas empresas o instituciones públicas, a fin de mostrar una buena imagen, humanitarismo, y el de lograr la integración social alienando la mente del obrero con valores de la sociedad de consumo, tener la radio, el coche, la TV, etc. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.